Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, contesta nuestro telefonema, lo que le agradezco. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Miguel Ángel, pues gracias por este espacio. Entregaron ustedes, el Centro de Derechos Humanos y los comités de las familias afectadas, un informe la semana pasada a la Secretaría de Gobernación, oleada de desapariciones, que más bien es un tsunami más que una oleada. ¿Qué condujo al centro a ocuparse de estas desapariciones? Mira, lo que pasa es que a partir del mes de septiembre del año pasado hubo un incremento considerable de acercamientos de familias de desaparecidos ahí en el estado de Coahuila que acudieron con nosotros ante la incapacidad y el cierre de puertas de las instituciones oficiales, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con ellos, ver cuál era la situación y decidimos ahora, dado que las instituciones siguen sin hacer nada en las investigaciones para localizar a las familias, pues venir a denunciar al DF esta situación. Se enumeran en el informe presentado 35 casos, algunos de ellos muy dramáticos. Me acuerdo de uno del que tuvo noticia directa el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, porque los padres de José Antonio Robledo Fernández, que desapareció el 25 de enero del año pasado, lo encararon en una comida pública que le ofrecía un órgano privado al procurador, que es ahora el embajador en Londres. Los padres han denunciado en Coahuila y en el Distrito Federal ante las autoridades locales y federales esta desaparición de un ingeniero que trabajaba en una empresa en Monclova y aparentemente se fue llevado por los Zetas. O bien el caso también terrible por el número de 12 vendedores de pinturas que desaparecieron en Monclova y Piedras Negras o entre Monclova y Piedras Negras, sin que se sepa qué ha pasado con 12 personas que se sumaron. ¿Cómo reunió la información del centro sobre estos casos, a los que ahora me refiero al azar, como muy singulares, pero que tienen la misma importancia que el resto? Claro, mira, hasta el viernes pasado nosotros conocíamos de 35 casos. A partir de la movilización que hicimos en la semana pasada con las familias, llegaron al centro otros 5 casos más. ¡Qué horror! ¡Qué terrible! Sí, estos últimos 5 casos son de desapariciones en Torreón. Uno de ellos un maestro, un académico de la Universidad Narro en Torreón, ¿no? Entonces ahorita empezamos a documentar también este caso. Así nos llegan los casos. O sea, la gente se va enterando, van llegando por las denuncias públicas que vamos haciendo y las familias se van acercando con nosotros, ¿no? Y bueno, la única manera que nosotros hemos encontrado para poder buscar alternativas para presionar a las instituciones de procuración de justicia hacer algo es unir a las familias, pensar junto con las familias y ir definiendo pues acciones conjuntas, ¿no? Porque desgraciadamente las familias han vivido un peregrinar de institución en institución y lo único que han encontrado es pues puertas cerradas, oídos sordos, indolencia indignante, ¿no? Ante esta dramática realidad, ¿no? Nos preocupa mucho, por ejemplo, hay una disputa entre la Procuraduría General y la del Estado de quién es competente para saber de estos casos, ¿no? Y mientras resuelven quién es o no competente, ninguna de las dos hace nada, ¿no? También es muy, muy lamentable, obviamente no queremos una desaparición para nadie, para ninguna familia, pero sí nos llama la atención que ahora con la desaparición de Diego Fernández de Ceballos, inmediatamente tipifican la desaparición y inmediatamente se movilizan todas las fuerzas del Estado para localizarlo, ¿no? Cuando a las familias de tantos desaparecidos en Coahuila y que nos hemos ido enterando en otros estados, las instancias de procuración de justicia están inmóviles, ¿no? Y eso, bueno, habla también de cómo se aplica la justicia aquí en nuestro país.
que veo en el informe hay una variedad de actores, es decir, de perpetradores del delito de desaparición. Hay autoridades militares, hay efectivos militares como los que se llevaron a los 2 veterinarios de Torreón, hay la actuación de los Zetas que parecen tener dominio sobre la ruta Monclova-Piedras Negras y en cada una de esas ciudades. Hay también desapariciones a secas sin que se tenga noticia de quién las practicó. A este respecto, acerca de quién está haciendo desaparecer a las personas, ¿qué idea se ha formado el centro, tú misma, Blanca? Mira, el clima de violencia, de inseguridad que va aumentando exponencialmente en el Estado, esta disputa por los territorios en el marco de la guerra declarada por parte del Ejecutivo de la delincuencia organizada, ha puesto a la sociedad civil en una situación de vulnerabilidad, de riesgo y queda en medio, ¿no? La mayoría de las personas que han desaparecido, de las que tenemos nosotros información, es gente común y corriente, trabajadora, no vinculada a ningún posible, digamos, organización de carácter delincuencial, que es lo que siempre el gobierno está diciendo para poder justificar estas situaciones como la desaparición o las ejecuciones, ¿no? Entonces, gente que se levanta a trabajar, que tiene familia y que no está metida en ninguna bronca más que sobrevivir, ¿no? Entonces, ese es el perfil fundamental de las personas desaparecidas, ¿no? Sí. Y como ves, el patrón o el perfil de los perpetradores, la mayoría de los casos es grupos civiles armados, vinculados más a grupos delincuenciales, que se les ha dejado operar, ¿no? Que se les ha dejado crecer, y por eso nosotros hincamos responsabilidad directa al gobierno del Estado. O sea, no es nuestra tarea ubicar o identificar al responsable particular que generó la acción o la violación, y porque dada la magnitud, obviamente esto manifiesta que hay complicidad de autoridades, ¿no? Y hay omisión también que permitieron que estos grupos crecieran a tal manera y que estén afectando hacia ahorita a la sociedad, ¿no? ¿Cómo reaccionó la Secretaría de Gobernación ante la presentación de este informe? ¿Qué respuesta inmediata, qué acuse de recibo dio ante el informe? ¿Y cómo reaccionó, aunque no haya sido destinatario del mismo, el gobierno de Saltillo? Mira, cuando se fue a entregar el informe a la Secretaría de Gobernación, nos dijeron que hiciéramos la solicitud de su intervención vía oficialía de parte, y que quedara muy claro que en el oficio que estábamos pidiendo su intervención, porque si no estaba claro esa palabra no iban a poder hacer nada, ¿no? Después, vía oficialía de parte. Vía oficialía de parte. Se habló con el responsable. Como un trámite cualquiera. Exactamente. Se habló con el responsable de relación con las entidades federativas, ¿no? Entonces ese documento ya se entregó. Con la PGR nos dieron la misma respuesta, ¿no? Vía oficialía de partes, pidan la solicitud de intervención de la Procuraduría, ¿no? Entonces, bueno, obviamente este tipo de respuestas, pues, es muy clara el nivel de importancia que le están dando estas instancias de gobierno a la demanda de las familias de los desaparecidos, ¿no? ¿El gobierno de Coahuila reaccionó de alguna manera, aunque no haya recibido el informe? No reaccionó como no ha reaccionado. En realidad, incluso un elemento fundamental para que las familias decidieran venirse a México fue porque se estuvo pidiendo audiencia con el gobernador Humberto Moreira. Y en febrero nos dijeron que a finales de febrero nos dijeron que en 15 días nos iban a recibir. Y bueno, pues no se dio, y por eso se tomó la decisión de sacar la demanda y la problemática del Estado de Coahuila, porque aquí en el Estado la política es de invisibilización, no de no respuesta y invisibilizar. Entonces, obviamente eso lo único que abona es a la impunidad, ¿no? Y por eso fue que decidimos pues tocar puertas en el DF y tocar también puertas de organizaciones de sociedad civil pidiendo solidaridad y apoyo.
pues para que no pierdas el avión, no te entretengo más y te agradezco mucho este preocupante informe sobre las desapariciones en Coahuila Blanca. Gracias. Te agradezco mucho el espacio y pues seguimos, estamos en comunicación. Por Gracias. favor, buenos días. Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la diócesis de Saltillo. Las desapariciones, sean levantones, secuestros, desapariciones forzadas de personas, no son, por desgracia, privativas de Coahuila. Ahí se ha hecho el esfuerzo por documentar la suma